¿Alguna vez has sentido vibrar tu teléfono en el bolsillo, un zumbido distinto y vibrante contra tu pierna, solo para bajar la mano, sacarlo y ver una pantalla negra? No había notificación, ni mensaje, ni llamada perdida. La ciencia llama a esto síndrome de la vibración fantasma, un truco del cerebro que anticipa una conexión que no existe. Pero, ¿y si miráramos esta sensación a través de una lente diferente? ¿Y si ese zumbido fantasma no fuera un fallo neurológico, sino un marcador biológico? Imagina que tu vida, la arquitectura misma de tu existencia diaria, está intentando enviarte una notificación, pero aún no has instalado el software para leerla. Sientes la vibración, la sutil sacudida de tu realidad, pero aún no puedes ver el mensaje. Esto no se trata de tecnología, se trata del alma humana. Hay momentos en la vida en los que te topas con un video, una frase o una sensación repentina y silenciosa, y sabes con absoluta certeza que estás a punto de cambiar. No es la resolución ruidosa y agresiva de «me esforzaré más» o «me levantaré más temprano». Es más profundo que eso. Es un sentimiento tranquilo pero feroz de que la vida se está preparando para moverte a un capítulo completamente diferente. Nadie te dice que esto está sucediendo. No hay vallas publicitarias ni correos electrónicos del universo. Pero tú lo sabes. Se siente como si una fuerza invisible estuviera moviendo los muebles en una habitación que no puedes ver. Lo interesante es que la mayoría de la gente pasa por alto este momento. Lo descartan como ansiedad, inquietud, o tal vez solo una mala noche de sueño. Piensan que es una emoción fugaz que pasará si simplemente la ignoran el tiempo suficiente. Pero en la filosofía de Carl Jung, esos momentos no son errores, son la intersección entre la mente inconsciente y tu vida real. Es el lugar donde el viaje de regreso siempre comienza. En silencio. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, vamos a sumergirnos directamente en la verdadera razón por la cual este mensaje te ha encontrado en este segundo exacto. Según Jung, el inconsciente nunca envía señales al azar. Cuando una persona llega a un mensaje como este, a menudo es un marcador de un cambio silencioso, señalando que estás entrando en el regreso más grande de tu vida. No el tipo de regreso que esperas que llegue algún día, sino el tipo que ya ha comenzado en las capas más profundas de tu psique que aún no has visto. El arquitecto de tu alma ha estado trabajando en la oscuridad, dibujando planos para una casa nueva mientras tú dormías en la vieja. Ahora, las luces se están encendiendo. Este proceso comienza con lo que podríamos llamar el desajuste biológico, o el despertar del inconsciente. No estás viendo esto por accidente. ¿Alguna vez has experimentado una sensación vaga pero poderosa de que tu vida está a punto de cambiar? Una especie de intuición sin evidencia clara, pero cargada con la sensación de que alguna puerta se está abriendo silenciosamente. No sabes qué viene, no sabes por dónde empezar, pero sientes la certeza de que estás parado en un nuevo umbral. Así es exactamente como comienza un regreso. No empieza con señales ruidosas o certeza absoluta. Comienza con una vibración sutil, como un golpe desde dentro que te hace girar la cabeza muy levemente. Jung llamó a esto el susurro del ser, el murmullo de tu verdadero ser, tratando de decir una palabra en medio del ruido de tu rutina diaria. Considera a la langosta. Es una criatura extraña, blanda y pulposa por dentro, pero que vive dentro de un caparazón rígido y duro. Ese caparazón no crece. A medida que la langosta crece, ese caparazón se vuelve apretado, se vuelve confinado. La langosta siente una inmensa presión e incomodidad. No es porque la langosta esté enferma, es porque la langosta está creciendo. La única forma de que la langosta sobreviva es retirarse bajo una roca, deshacerse de ese caparazón duro y volverse increíblemente vulnerable mientras se forma un caparazón nuevo y más grande. Si la langosta fuera a un médico por su ansiedad, el médico podría darle una pastilla para dejar de sentir la presión. Pero si la langosta dejara de sentir la presión, nunca se despojaría de su caparazón y moriría por constricción. Puede que estés sintiendo esa presión ahora mismo. A menudo lo llamamos estrés, agotamiento o la angustia del domingo. Ese temor que te golpea antes de que comience la semana.
Pero, ¿y si ese sentimiento no fuera un síntoma de que algo va mal? ¿Y si es un síntoma de que algo va bien? ¿Alguna vez has sentido que has superado tu vida actual? ¿Las cosas que antes se sentían bien, ahora se sienten demasiado apretadas? Esas conversaciones que antes te conectaban con otros, ahora se sienten fuera de ritmo. No porque te estés volviendo extraño o difícil, sino porque estás entrando en el ciclo de expansión consciente. El verdadero ser comienza a querer crecer más allá de los viejos límites. Una persona que entra en su regreso no necesita que nadie lo valide. Simplemente siente profundamente que algo está cambiando. Así como llega la primavera, un árbol no necesita preguntar a nadie si debe brotar hojas. Simplemente lo hace porque esa es su naturaleza. Y tú también. Este ascenso no espera a que estés listo. Llega porque su momento ha llegado. Piensa en la imagen de un río. Algunas partes fluyen suavemente, mientras que otras se precipitan violentamente, arremolinándose y chocando contra las rocas. Pero incluso cuando la superficie parece caótica, la corriente por debajo sabe exactamente hacia dónde va. Tu vida en este momento puede parecerse a esa sección turbulenta, exteriormente inestable, tal vez incluso desordenada, pero interiormente guiada por un orden secreto que te mueve hacia algo más grande. Si te fijas, en las últimas semanas, puedes haber sentido cambios pequeños pero extraños. Te aburres fácilmente de cosas que antes te emocionaban. Tu intuición se vuelve más clara sobre lo que debes soltar. Te vuelves más sensible a la energía de los demás. Y aunque te sientas cansado, también sientes que una nueva fuente de energía se forma silenciosamente. Esto no es aleatorio. Esta es la fase donde la vida comienza a llamarte a casa. Tal como escribió Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El verdadero ser te llamará, a veces a través de la ansiedad, a veces a través de un impulso vago, a veces a través de un mensaje que aparece exactamente cuando debe. Estás aquí porque tu alma ha comenzado a cambiar incluso si tu mente no se ha puesto al día. Una vez que has sentido ese llamado sutil desde la parte más profunda de tu alma, el viaje de regreso te lleva a su segunda fase. Esta es la fase que muchos confunden con una señal de estar perdidos, pero que en realidad es la puerta de entrada a tu transformación más poderosa. Es la fase de transición, el vacío entre dos orillas. Este es el extraño periodo en el que ya no perteneces a tu vieja vida, pero la nueva aún no ha emergido. Esta fase siempre llega silenciosamente. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que ya no coincides con la frecuencia de las cosas que antes te parecían familiares. Un trabajo estable que ahora te asfixia. Conversaciones familiares que se sienten pesadas y agotadoras. Pasiones que una vez te calentaron ahora están frías como cenizas. Ya no te sientes inspirado, pero tampoco quieres volver a nada de lo anterior. Estás parado entre dos orillas, una colapsada, la otra aún no formada. Este momento intermedio es el que más aterroriza a la gente porque no tiene mapa a seguir, no hay promesa garantizada, no hay luz visible al final del túnel todavía. Jung llamó a esto la noche oscura del alma, no por su tristeza, sino porque es precisamente aquí donde las viejas estructuras comienzan a disolverse para que nazca lo nuevo. Jung dijo una vez, no hay nacimiento de la conciencia sin dolor, y esta transición es exactamente ese dolor del alma. Un dolor informe que señala que te estás preparando para entrar en un despertar más profundo. Imagina a un trapecista en el circo. Para pasar de un columpio al siguiente, hay un momento en el que deben soltar la barra que están sosteniendo. Por una fracción de segundo, no sostienen nada. Están suspendidos en el aire, flotando en el vacío. Han soltado la seguridad del pasado, pero la barra del futuro aún no ha llegado a sus manos. Ese momento de suspensión es aterrador. Se siente como caer, pero es la única forma de avanzar. Si te niegas a soltar la vieja barra, simplemente te balanceas de un lado a otro, perdiendo impulso hasta que te detienes por completo. Estás en ese momento en el aire ahora. A menudo se siente como si tu vida se hubiera estancado, o como si tu computadora interna estuviera congelada. Pero piensa en lo que sucede cuando una computadora necesita organizar sus archivos. Realiza un proceso llamado desfragmentación. Cuando la computadora se está desfragmentando, se ralentiza.
Incluso podría congelarse. No puedes abrir nuevas ventanas. No puedes ejecutar programas rápidos. Para el usuario parece que la computadora está rota. Pero dentro de la máquina, está organizando frenéticamente, clasificando y despejando espacio para un mejor rendimiento. No estás roto, te estás desfragmentando. La lentitud que sientes no es estancamiento, es reconfiguración. Las decisiones tomadas en esta fase rara vez provienen de la lógica, surgen de un cambio profundo que el inconsciente ha preparado mucho antes. El momento de transición siempre llega con una sensación de perder el rumbo, ya no estás seguro de nada. Y esa incertidumbre te hace sentir como si estuvieras parado sobre terreno blando. Pero extrañamente, esa misma ambigüedad es la señal de que te estás moviendo en la dirección correcta. Porque si ya supieras exactamente a dónde vas, eso no sería transformación. Solo sería repetición. Esta fase es como caminar a través de la niebla. No puedes ver el camino, pero cada paso que das revela una parte de la carretera que no existía antes. Esta imagen me recuerda la historia de un viejo maestro zen en Japón. Un erudito acudió a él, lleno de sus propias opiniones y especulaciones, pidiendo que le enseñaran el camino del zen. El maestro sirvió té. Llenó la taza de su visitante y luego siguió vertiendo. El té se desbordó, corriendo sobre la mesa y hacia el suelo. El erudito gritó: «¡Basta! La taza está llena, no cabe más». El maestro sonrió y dijo: «Como esta taza, estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el zen a menos que primero vacíes tu taza?». Esa es la metáfora más delicada para la fase de transición. Jung describió este desorden no como una señal de fracaso, sino como la vida limpiando lo que ya no encaja para que el ser pueda entrar. Jung creía que todo renacimiento psicológico debe pasar por la disolución. El viejo ego, hecho de creencias, roles, expectativas y hábitos, debe colapsar para que el verdadero ser emerja. Te sientes perdido, no porque te hayas desviado, sino porque te estás volviendo demasiado grande para tu vieja vida, y el viejo contenedor ya no puede sostenerte. Imagina un brote rompiendo el suelo duro. Desde fuera, todo parece destrucción. La tierra se abre, la suciedad se esparce, las piedras se mueven, pero debajo hay nueva vida surgiendo silenciosamente. Tu vida es igual. Cuando las cosas se sienten inestables, recuerda que el suelo solo se agrieta cuando algo nuevo quiere nacer. Y si en este momento te sientes cansado, vacío, sin pertenecer a nada familiar, no entres en pánico. Simplemente estás creciendo, y el crecimiento, según Jung, siempre comienza con la disolución. Esto no es una señal de finalización, sino una invitación a un nuevo capítulo de tu ser. Confía en este proceso incluso si no ves nada claro, porque donde estás parado ahora mismo es el umbral de tu regreso. A medida que la niebla de la transición comienza a asentarse, algo más comienza a agitarse en la oscuridad. Si la fase de transición te hace sentir que ya no estás alineado con lo viejo, pero no has entrado completamente en lo nuevo, entonces la siguiente fase es cuando las cosas que una vez trataste de ocultar, reprimir u olvidar, resurgen repentinamente sin previo aviso. Esta es la renovación del sótano. Aquí es cuando la sombra interior comienza a moverse. Muchos confunden esto con una regresión. Piensan, creí que había lidiado con esto hace años. ¿Por qué siento este miedo otra vez? ¿Por qué estoy tan enojado? Pero en verdad, este es el cambio más crucial que Jung llamó el surgimiento de la sombra. Se levanta no para destruirte, sino para liberarte. La sombra no viene como un enemigo. Viene como un espejo que te obliga a enfrentar las partes que has ignorado durante años. Viejos miedos, emociones intensas sin explicación, resistencia silenciosa o ira que no pertenece al presente. Cuando la sombra se levanta, te sientes arrastrado hacia emociones abrumadoras, pero en verdad, es una señal de que has llegado lo suficientemente lejos como para que la parte más profunda del inconsciente quiera ser sanada. Jung dijo una vez: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este es el momento en que la oscuridad quiere ser vista, para que ya no tenga que gritar en silencio. Considera la metáfora del compostaje. En un jardín,
Tomas hojas muertas, vegetales podridos y desechos. Parece asqueroso. Huele mal. Podrías querer tirarlo, pero un jardinero sabe que si mantienes esa podredumbre, si la volteas y dejas que se procese, se convierte en el fertilizante más rico en nutrientes para nueva vida. Tu trauma pasado, tu vergüenza, tus errores, no son desechos tóxicos para ser enterrados en un vertedero, son el compost para tu futuro. Cuando estos sentimientos surgen, no estás retrocediendo, estás reuniendo el combustible para tu crecimiento. La neurociencia apoya esto claramente. Cuando experimentas emociones intensas como miedo, tristeza o ira, el cerebro, especialmente la amígdala, activa el modo de supervivencia. Pero cuando dejas de evitar y simplemente observas la emoción, cuando la nombras, estoy sintiendo miedo ahora mismo, la actividad se mueve a la corteza prefrontal. Esta es la parte responsable de la claridad y el pensamiento consciente. Comienza a calmar la amígdala. Esto significa que simplemente al enfrentar una emoción, al mirar al monstruo a los ojos y nombrarlo, ayudas a tu sistema nervioso a liberar la energía que ha estado atascada durante años. Esto es granularidad emocional. Es la diferencia entre sentirse mal y darse cuenta de que te sientes traicionado o en duelo. Jung dijo que la sombra es la primera puerta que conduce a tu regreso, porque no puedes convertirte en una versión más fuerte de ti mismo si todavía estás atado por emociones no procesadas. La sombra te enseña a enfrentar lo que no quieres ver, a tocar lo que una vez huiste, a abrazar lo que una vez te llenó de vergüenza. Y solo cuando haces eso, la energía atascada puede liberarse, creando espacio interior para que entre la nueva versión de ti. Imagina una habitación oscura abandonada durante mucho tiempo en una casa que posees. La oscuridad en sí no es el problema es que nunca has entrado. Cada vez que enciendes una pequeña luz, ves objetos que una vez te asustaron, pero en verdad son solo artículos viejos que ya no necesitas. Cuando los reúnes y los sacas, la habitación se vuelve espaciosa, limpia y brillante, y entonces te das cuenta de que la habitación siempre fue hermosa. Solo necesitaba ser iluminada. La sombra es igual, es una habitación a la que se debe entrar no para temer, sino para ser libre. Si estás experimentando emociones intensas, reacciones exageradas, vacío, ira repentina o viejos recuerdos que resurgen, no entres en pánico. No estás yendo hacia atrás. Estás entrando en la fase más importante de tu regreso. La sombra no te destruye, despeja el camino, revela lo que te ha estado reteniendo para que no lo lleves al siguiente capítulo. Y sucederá algo extraño. Cuando te atreves a enfrentar lo que una vez te aterrorizó, pierde poder. Cuando aceptas lo que una vez te avergonzó, se convierte en sabiduría. Cuando permites que las emociones surjan sin juicio, se convierten en fuerza vital. Por eso, después de cada noche oscura del alma, la luz es siempre más profunda y constante que antes. Una vez que has comenzado a limpiar el sótano, un instinto natural toma el control. Podrías encontrarte queriendo alejarte del mundo. Esto nos lleva a la fase de retirada estratégica, o lo que podríamos llamar el instinto del buzo de aguas profundas. Cuando tu poder interior comienza a reestructurarse, cuando notas que reaccionas de manera diferente, más calmada, más clara, sucederá algo muy especial. Comienzas a retirarte del ruido que te rodea, no porque te desagrade alguien o porque quieras aislarte, sino porque tu mente está entrando en una fase más delicada. Jung llamó a esta retirada un paso ceremonial hacia atrás en el proceso de individuación. Aquí es cuando tu energía se dirige hacia adentro, en preparación para un oleaje mayor. Lo notarás en los detalles más pequeños. Te sientes menos inclinado a hablar, menos inclinado a explicar, menos inclinado a aparecer. Las conversaciones que antes te emocionaban ahora se sienten pesadas. Las personas que una vez coincidían con tu energía ahora parecen distantes, no porque te estés volviendo negativo, sino porque tu frecuencia interna está cambiando naturalmente, creando la necesidad de silencio. Y extrañamente, esta retirada no se siente solitaria, se siente preparatoria,
como si algo dentro de ti se estuviera reorganizando silenciosamente. Piensa en un buzo de aguas profundas. Cuando un buzo ha estado bajo el agua, explorando las profundidades aplastantes, no puede simplemente subir disparado a la superficie. Si suben demasiado rápido, el cambio de presión los matará. Les da el síndrome de descompresión. Se forman burbujas de nitrógeno en su sangre. Para sobrevivir, deben pasar tiempo en una cámara de descompresión. Deben sentarse en silencio, en un espacio contenido, permitiendo que su cuerpo se ajuste a la presión antes de poder reunirse con el mundo de arriba. Has estado profundo en las aguas de tu propia alma, enfrentando tu sombra. No puedes simplemente apresurarte a volver a los cócteles y los chismes triviales. Tu alma sufriría descompresión. Necesitas la cámara de descompresión de la soledad. Uno de los ejemplos más hermosos de esta fase proviene del propio Jung. Pocas personas saben que después de separarse de Sigmund Freud, un shock tanto profesional como psicológicamente, Jung pasó por un periodo de retirada casi total del mundo. Dejó la enseñanza, dejó de escribir, redujo las interacciones sociales y pasó años caminando alrededor del lago, tallando figuras, registrando imágenes que surgían del inconsciente y conversando con su propia mente. Muchos en ese momento pensaron que se había vuelto loco, susurraban que había perdido el rumbo, pero fue precisamente en ese periodo incomprendido que Jung entró en lo que más tarde llamó la confrontación con el inconsciente, y de esa retirada aparentemente sin sentido, Jung produjo las obras más grandes de su vida, incluido el Libro Rojo, la base de toda la teoría junguiana que siguió. Jung desapareció del mundo solo para regresar como una de las mentes más influyentes del siglo XX. Esa es la esencia de la retirada ceremonial. Un momento en el que el mundo piensa que estás en pausa, pero en verdad, estás siendo preparado para tu mayor salto hacia adelante, porque el poder interior no se puede regenerar en el ruido, solo se puede reconstruir en silencio. A medida que entras en esta fase, notarás que el silencio se convierte en algo que aprecias. Saboreas las noches tranquilas a solas, no porque quieras evitar a los demás, sino porque quieres escuchar tu propia voz interior más claramente. Poco a poco dejas de preocuparte por lo que la gente piensa de ti, o lo que esperan de ti. Ya no sientes la necesidad de responder rápidamente, llegar a tiempo a cosas que no importan o explicarte. Esa retirada es el comienzo de la libertad. Libertad del control invisible de la multitud, del ritmo de vida que una vez pensaste que tenías que seguir. Si sientes que te estás calmando, debes saber que no es una señal de disminución. Es una señal de madurez. Cuando el alma crece, necesita espacio, necesita tranquilidad, y ese silencio es el ritual antes de que nazca un nuevo ser. No estás dejando el mundo, solo estás dejando atrás lo que ya no te pertenece. Y entonces un día, notarás algo mágico. Cuando el silencio se vuelve lo suficientemente profundo, comienzas a escuchar el llamado de tu regreso. Y este llamado conduce a una reestructuración fundamental de tu poder interior. Esta es la actualización de software del alma. Jung creía que después de que se reconoce la sombra y se honra el silencio, el sistema psicológico entra naturalmente en una fase de reorganización. Las viejas reacciones se aflojan, los viejos hábitos pierden su agarre, y una persona comienza a actuar de manera diferente, casi como si se convirtiera en alguien nuevo. Esto no es fingir ser maduro, sino el resultado de una nueva estabilidad en el eje ego-ser, donde el ego ya no domina y el ser lidera el camino. Jung dijo una vez: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y el momento en que se ve la sombra, es el momento en que comienzas a liberarte de los patrones inconscientes que una vez dirigieron tu vida. Notarás esto primero en la forma en que reaccionas. En el pasado, un comentario descuidado podía romperte. Una situación repentina podía sacudirte. El silencio de alguien podía provocarte pánico, pero ahora te encuentras haciendo una pausa. Ya no reaccionas por impulso, observas antes de responder. Ya no te dejas arrastrar por el drama. Ya no dejas que viejas heridas dicten tu comportamiento. No eres tú tratando de ser fuerte. Es tu sistema nervioso cambiando de una reacción instintiva a una respuesta consciente.
es la señal más clara de reestructuración interna. Considera el concepto de drama aburrido. Todos conocemos personas que prosperan en el conflicto, o situaciones que solían arrastrarnos a horas de discusiones o días de preocupación. Cuando llegas a esta fase de reestructuración, esas cosas ya no te enojan, simplemente parecen aburridas. Miras una situación caótica y, en lugar de saltar para arreglarla o luchar contra ella, simplemente piensas, no tengo energía para esto, y te aleja. La indiferencia es una forma de poder mucho más elevada que la ira. La ira significa que todavía estás enganchado. La indiferencia significa que eres libre. Una vez conocí a una mujer joven que pasó años en relaciones inestables. Cada vez que alguien levantaba la voz, ella inmediatamente se ponía a la defensiva. Cada vez que surgía un conflicto, ella se alejaba o lloraba. Pero después de un periodo de terapia y de enfrentar su sombra, experimentó un pequeño y silencioso milagro. Recibió un mensaje de texto que estaba diseñado para herirla. En el pasado, su corazón se habría acelerado. Sus dedos habrían volado por la pantalla escribiendo una respuesta furiosa de varios párrafos. Pero esta vez, miró el teléfono. Sintió un momento de calma. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y fue a hacer café. No respondió durante 3 horas. Y cuando lo hizo, respondió con una frase. Esa pausa, esa capacidad de crear espacio entre el detonante y la reacción, es el nacimiento del verdadero poder. En el proceso de Jung, esta es la etapa en la que la persona, la máscara social, comienza a desvanecerse. Ya no reaccionas para mantener una imagen, ya no actúas para complacer, ya no vives para ser elogiado o validado. En cambio, comienzas a elegir desde el centro del ser, donde residen la claridad, la integridad y la paz. Tus decisiones se vuelven más agudas, no porque sepas más, sino porque estás parado en el lugar correcto dentro de ti mismo. La reestructuración interna no aparece con fuegos artificiales, llega en pequeños detalles. La forma en que ya no envías mensajes de texto impulsivamente, la forma en que sabes cuándo alejarte, la forma en que dices no sin culpa, la forma en que mantienes el silencio cuando el silencio es respeto propio, la forma en que eliges la paz sobre ganar. Estas pequeñas cosas crean algo grande. Comienzas a vivir como la persona que la vida ha estado preparando para un regreso, estable, brillante y no fácil de sacudir. Y cuando tu radio interna finalmente se sintoniza con esta nueva y estable frecuencia, la música del mundo exterior comienza a llegar claramente. Esta es la llegada de la sincronicidad, o lo que podríamos llamar las luces verdes. Habrá un momento muy extraño cuando hayas pasado por la fase de retirarte de la multitud, cuando tu poder interior se haya regenerado en la quietud, y tus viejas reacciones caigan como una capa de piel que ya no encaja. Ese es el momento en que el universo comienza a responderte, no con señales vagas, sino con un nivel de precisión que te sobresalta. Jung llamó a esto sincronicidad, una coincidencia significativa donde el mundo exterior refleja la frecuencia exacta dentro de ti. Jung dijo una vez, la sincronicidad es una realidad siempre presente para aquellos que tienen ojos para ver. Y cuando las sincronicidades se vuelven más frecuentes, siempre es la primera señal de que estás entrando en la fase de regreso de tu vida. Lo interesante es que la sincronicidad nunca aparece durante fases caóticas o inestables, solo emerge cuando comienzas a vivir como tu verdadero ser. Cuando ya no te esfuerzas por controlar todo, cuando tu mente ya no es arrastrada por el miedo, y cuando tu energía se vuelve más clara, los eventos externos comienzan a alinearse con tu ritmo interior. Oportunidades que buscaste durante mucho tiempo de repente te encuentran. Las personas adecuadas entran en tu vida sin que las llames. Los mensajes aparecen exactamente cuando los necesitas, como si alguien leyera tus pensamientos de antemano. Piénsalo como un algoritmo de redes sociales. El algoritmo te muestra contenido basado en con qué interactúas. Si interactúas con la ira y el miedo, te alimenta con más de eso. La realidad funciona de manera similar. Cuando cambias tu programación interna, cuando dejas de interactuar con tu propia duda y comienzas a interactuar con tu propio valor, el algoritmo de la realidad comienza a servirte experiencias diferentes. Estás hackeando el algoritmo de la realidad. En la mitología griega,
Existe la historia de Ulises, el héroe que pasó 10 años perdido en el mar tratando de llegar a casa. Durante años, luchó contra las olas, luchó contra los monstruos, luchó contra los dioses, remó hasta que sus manos sangraron, pero cada vez que luchaba contra el océano lo empujaba hacia atrás. Fue solo cuando dejó de luchar, cuando se alineó con la voluntad de los poderes más profundos e izó sus velas, que el viento, que había sido su enemigo, se convirtió en su motor. Los griegos llamaban a esto kairos, el momento adecuado en que el universo abre la puerta para quien está listo. Al igual que la sincronicidad de Jung, dice que la vida no se abre cuando la fuerzas, sino cuando te alineas con tu orden interior. Y aquí está la parte hermosa. La sincronicidad no solo aparece en las cosas grandes, comienza con cosas muy pequeñas. Una frase oportuna que te despierta, un libro que tomas al azar y se abre en la página exacta que necesitas, un extraño diciendo exactamente lo que estabas pensando, o una oportunidad que llega justo después de que juraste que no te rendirías. Estas piezas aparentemente aleatorias forman una sola imagen. Estás siendo guiado. Sabrás que has entrado en la fase de regreso cuando las coincidencias comiencen a alinearse frente a ti. Cuando piensas en algo, aparece inmediatamente. Cuando conoces a la persona adecuada en el momento adecuado sin planificarlo. Cuando la vida ya no es una secuencia caótica que debes intentar controlar, sino un flujo en el que comienzas a confiar. Esto nos lleva a la realización final, el punto de inflexión. El regreso no está por venir, está sucediendo ahora mismo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si mi regreso no es algo que estoy esperando, sino algo que comenzó hace mucho tiempo y solo me estoy dando cuenta ahora? Mucha gente piensa que un regreso llega con alguna gran señal, una oportunidad sorprendente, un encuentro destinado, un logro notable, pero Jung dijo, las transformaciones más profundas siempre ocurren en silencio donde nadie ve, ni siquiera tú, antes de estallar en un punto de inflexión visible. Lo que resistes no solo persiste, sino que crece en tamaño. Y cuando dejas de resistir, dejas de aferrarte a lo viejo, algo dentro de ti comienza a moverse de una manera nueva. La verdadera fase de regreso no es cuando tu vida cambia, sino cuando tu identidad interior cambia. Puede que no veas nada externamente todavía, pero si en el fondo ya no vives desde el miedo, ya no repites viejas reacciones, ya no permites que las cosas pequeñas te descarrilen, es entonces cuando el regreso ya ha cruzado el umbral. No la próxima semana, no pronto, sino en el mismo momento en que respiras. Si necesitas una imagen para esto, piensa en el bambú chino. Cuando plantas la semilla de este bambú, no pasa nada durante mucho tiempo. Durante 4 años, lo riegas, lo fertilizas y lo proteges. Pero no ves nada. El suelo permanece plano. Para un observador, parece un trozo de tierra muerta. Pero bajo tierra, un sistema de raíces masivo y complejo se está extendiendo, anclándose profundamente en la tierra para soportar el peso de lo que viene. Luego, en el 5.º año, el bambú se dispara. Crece 90 pies en el aire en solo 6 semanas. ¿Creció 90 pies en 6 semanas? No, creció 90 pies en 5 años. Los 4 años de invisibilidad no fueron tiempo perdido, fueron el tiempo más importante. Estás en el 4.º año. Estás en la fase de construcción de raíces, los cambios internos silenciosos, cambios en las creencias, cambios en la reacción, cambios en las elecciones. Estas son las raíces que se extienden en la oscuridad. Aquellos que solo ven el resultado lo llamarán suerte, pero tú sabes que se ha estado formando durante mucho tiempo. La ciencia explica esto claramente. Los neurocientíficos lo llaman un punto de inflexión, el punto de explosión del sistema nervioso. Cuando cambias muchos hábitos pequeños cada día, el cerebro comienza a crear nuevas vías neuronales. Al principio no notas nada porque todo sucede en silencio, pero eventualmente, cuando las nuevas conexiones se vuelven lo suficientemente fuertes, el cerebro reorganiza toda la red. Y es entonces cuando de repente te sientes diferente, más tranquilo, menos reactivo, con menos dudas sobre ti mismo. No es magia, sino porque tu cerebro literalmente ha cambiado a una nueva estructura.
Este es el momento en que ya no esperas señales del universo porque te has convertido en la señal. Jung dijo que el mayor regreso no es cuando recuperas lo que perdiste, sino cuando te recuperas a ti mismo, cuando dejas de huir del miedo, cuando dejas de usar la máscara de la simpatía, cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo. Este ascenso no necesita testigos, solo necesita un momento de honestidad contigo mismo. Si estás sintiendo esta extraña vibración, la sensación de que estás parado ante una puerta que aún no puedes ver claramente, debes saber que no lo estás imaginando. Estás en el punto de inflexión de tu regreso. No estás esperando el milagro. Tú eres el milagro. Una persona que entra en el mayor regreso de su vida no parece alguien preparándose para explotar exteriormente, sino alguien refinando silenciosamente su alma como un artista afilando su oficio en silencio, sin presumir, sin quejarse, sin contar a los demás lo que está sucediendo dentro. Cada experiencia, ya sea pérdida, fractura o despertar silencioso, se convierte en una capa de sedimento que construye nueva fuerza bajo la superficie, y esas capas se convierten en la base para el despertar que el mundo eventualmente presenciará. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué vi este video en el momento perfecto? La respuesta está en el viaje que acabas de atravesar, desde el despertar del inconsciente hasta la fase de disolución, el surgimiento de la sombra, hasta las sincronicidades alineándose ante ti. El regreso no llega cuando ganas algo externamente, sino cuando reclamas el territorio interior una vez dominado por el miedo. Esa transformación silenciosa es lo que te hace diferente, más estable, más profundo y ya no fácil de mover por el mundo. El viejo tú no murió. Se convirtió en el suelo para que el nuevo tú creciera. Si sientes las raíces extendiéndose en la oscuridad, si sientes que el bambú se prepara para dispararse, deja un comentario abajo con solo 3 palabras. Me estoy elevando. Deja que ese sea tu primer acto de confirmación externa. Comparte este mensaje para que quien lo necesite pueda encontrarlo en el momento adecuado. Y no olvides unirte a nosotros mientras continuamos caminando este viaje de regreso juntos, porque tu próximo capítulo está esperando para desarrollarse.